¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este fin de semana que nos ha dejado muy malas noticias porque muchos de los equipos lanzaroteños en el panorama futbolístico, por lo menos los más aventajados o los que se encuentran en categorías superiores, muchos de ellos no han descendido matemáticamente, pero sí virtualmente, como el caso del Unión Suriaiza, que cayó este pasado fin de semana en el Vicente del Bosque ante el Unión Adarve por 1-0 y prácticamente dice adiós después de un año en esta segunda ref. El equipo del sur lo tiene prácticamente imposible con los números encima de la mesa. Además de ello, también hablaremos de esa derrota de la Orientación Marítima en la Juvenil División de Honor, que le deja muy tocado, y también de San Bartolomé, en este caso en tercera, que se acerca peligrosamente a los puestos de quema en esta categoría. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Bienvenido. Pues empezamos hablando, si te parece, del Unión Suriaiza por orden. El conjunto lanzaroteño, Robert, sabíamos que tenía una situación muy complicada, que tenía prácticamente imposible la salvación, pero desde luego, después de caer ante la Unión Adarve, diríamos que no matemáticamente, pero sí virtualmente, el conjunto sureño dirá adiós a la segunda red. Sí, llevamos hablando y avisando ya muchas semanas. La bala de la semana pasada ante el Sanse se perdió y era la última, intentar ganar a la Unión Adarve a domicilio, algo que era muy complicado por la tendencia de toda la temporada del conjunto sureño, y no se dio. 1-0 derrota de los de Emilio Ferreras, que virtualmente dicen adiós a la segunda red. Ya son 9 puntos con el próximo rival, precisamente, 8 creo que son con el Madrid, 9 puntos con el Madrid C, con lo cual a punto de, sí, bueno, si no consigue la victoria es matemático, pero son 4 jornadas las que restan y la verdad es que el conjunto sureño ya prácticamente ha dicho adiós a la segunda ref en un año que se le complicó desde el principio y que no fue todo lo bueno que en las primeras jornadas podíamos esperar. Bueno, la verdad que no tanto, porque al principio la verdad que hizo unos números sensacionales y eso fue lo que le permitió durante gran parte del año incluso mantenerse, pese a estar perdiendo continuamente. Me refiero a las lesiones, pero es que la racha, Robert, internos. El equipo en los últimos, desde octubre, creo que ganaron solo un partido. Sí. Ante el Melilla, me parece. Ante el Melilla en casa, sí. La verdad más. Y 2 empates. La verdad que eso con esos números es imposible, en una categoría como esta es imposible. Y eso, que como tú bien dices, el inicio de temporada fue sensacional, incluso... Sí, de hecho creo que comentábamos que en plan con puestos de playoff, con números razonables o relativamente malos, con lo que había conseguido le hubiese dado para la salvación, pero es que ha hecho unos números estrepitosamente malos, con todos los condicionantes que hemos hablado. Hablaba yo de las situaciones, ¿no? Lesiones. Y la lesión de Castaño ya desde el principio, la salida de Moja para mí vital. El equipo nunca fue capaz de recuperar el juego que le daba el centrocampista y la verdad que las incorporaciones tampoco han sido aquellas soluciones. Los mercados de invierno ya sabemos cómo son ventanas complicadas y no han dado el nivel que se podía esperar. Después le unes la salida de Maxi Barrera, para mí yo creo que un error, sigo diciéndolo, y no es ventajista, lo he dicho desde el principio. Bueno, creo que lo comentamos los dos, ¿no? Yo creo que no era la... Y es más, te añado, Robert, a las pruebas me remito, los resultados con Ferreras no son mejores, circunstancialmente se ganó el partido del Melilla, pero no han sido buenos los resultados tampoco con Ferreras, y no lo sé, yo lo comentaba por un principio quizá de lealtad hacia un tío que te subió al equipo a segunda ref cuando nadie lo esperaba. Y bueno, de hecho, yo escribí un artículo. Hay una parte que entiendo de Povedano, cuidado, son resultados, cambiar la tendencia entre el vestuario. Esa parte es entendible, lo que yo no la comparto. Se puede entender que la decisión sí. A ver, es a nivel numérico, pero no la compro yo. Pero yo tampoco la compré. Más que nada porque incluso Robert, Maxi Barrera para mí es uno de los entrenadores muy consagrados en el grupo canario, en la tercera división desde luego, e incluso en segunda red en Canarias, y tú puedes volver a empezar un proyecto en tercera red ganador con Maxi Barrera. Ese es el tema, lo comenté yo la semana pasada. ¿Qué queda en el Unión Suriaiza después de este descenso? Vamos a ver, Vamos a ver, ha salido gente del club de toda la vida. Ya no hablamos de un Alex Yunes, hablamos de un Javi Melián, tío de la casa, pues un Pope, gente que ha llevado al equipo, que ha ayudado al equipo a ascender, ¿no? Ya no solo a segunda ref, sino a tercera división desde la interinsular preferente. Ahora esa gente ya no está en el club. Vamos a ver qué proyecto se queda en el Unión Suriaiza después de lo que está clarísimo que va a pasar, que es ese descenso. Y entiendo, Robert, además, que muchos de los jugadores foráneos obviamente no continuarán en el Unión Suriaiza en tercera división porque
Y luego, a nivel económico, que lo desconozco, ahora hablamos ahí de la Unión Deportiva Lanzarote, Robert, que también está en una situación, bueno, un tanto compleja para este final de temporada, pero bueno, veremos a ver cómo la Unión Suriyaiza canaliza a nivel económico la gestión del club, porque la verdad es que lo desconozco, pero supongo que el varapalo también económico será importante para el conjunto verde-negro. Pero Robert, vamos a hablar, porque nos vamos a quedar sin tiempo, de la Unión Deportiva Lanzarote, que vamos a decir que cumplió con el expediente, ganó a la Unión Viera, porque si no se gana el colista, pues ya pelear o pensar en pelear por el ascenso es una absurdez, pero bueno, se ganó bien además, con el regreso además de Jaime Mayor, una pieza que fue muy importante hasta la lesión, durante gran parte de la temporada, y bueno, aún así la situación permanece prácticamente igual. Peleando para meterse en el playoff. Peor porque queda una semana. O peor, claro. Queda una semana, sigues fuera de playoff y ha pasado una jornada más. La siguiente cita de la Unión Deportiva Lanzarote es en el tablero ante el San Fernando, segundo clasificado, y que está peleando por manejarse también como primero en esa zona de playoff. Yo creo que Las Palmas Atlético tiene prácticamente el ascenso garantizado. Una situación complicada para la Unión Deportiva Lanzarote porque su victoria prácticamente no le genera nada por ese triunfo también 3-2 del Mensajero en el Silvestre Carrillo, ahora mismo el principal rival para ocupar la posición de playoff. Situación complicada, Guille, porque los próximos enfrentamientos de la Unión Deportiva Lanzarote, además de esa salida ante el San Fernando, son Arucas y Villa de Santa Brígida. Y Mensajero a domicilio. Sí, juega dos partidos en casa, que son Arucas y Villa, dos rivales que yo creo que el Villa encima están luego comentaremos la situación del descenso, está metido ahí abajo también con opciones del arrastre y de perder la categoría, con lo cual necesita los puntos. Creo que la situación de la Unión Deportiva Lanzarote es muy complicada y necesita un puntito más el conjunto de Juan Carlos Socorro si quiere recortar esos 2 puntos de diferencia con el Mensajero. Sí, la verdad que se ha torcido un poco el año. Durante gran parte de la temporada la Unión Deportiva Lanzarote le aguantó el tirón al filial del amarillo de la Unión Deportiva Las Palmas y lejos de pelear por el campeonato ahora está peleando para meterse en playoff, en una situación que no es sencilla, porque como bien comenta Robert, que baja este fin de semana partido ultra complicado, 2 partidos en casa, vamos a decir, más asequibles. Es verdad que la Arucas es un buen equipo y el Villa está jugando... Va a competir contra el San Fernando, cuidado. Sí, la Unión Deportiva competirá contra todos, pero no... Es difícil ganarle, le cuesta más cuando es el equipo que tiene que proponer, es el equipo que tiene que ser protagonista en el juego. Pero meterle goles y... competir, la verdad que los chicos lo hacen y lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada. Sí, la circunstancia es que viendo un poco el calendario de la Unión Deportiva y del Mensajero, que es el equipo con el que se va ahora mismo a pelear por esa plaza de playoff, pues en situación normal te la vas a jugar en La Palma. Y desde luego no es seguramente la mejor noticia para el conjunto rojillo. Robert, hablabas antes del Villa, que está metido en la pelea por no descender, con lo cual va a ser un equipo también contra la Unión Deportiva Lanzarote que no se va a dejar ir porque necesita los puntos. Y al lado del Villa, justo un puestito por encima y un punto por encima, está el San Bartolomé, que firmó unas tablas, Robert, este pasado fin de semana 1-1 ante el San Mateo y que se complica la vida también. Sí, es un buen punto, porque San Mateo es uno de los equipos que mejor lo estaba haciendo en las últimas jornadas. Parece que Johnny Ojo ha dado con la tecla del juego del equipo y ha conseguido incluso ganar a grandes equipos como fue La Palma. Pero la realidad es que el San Bartolomé está a un punto del descenso, porque son 4 descensos más el arrastre que va a generar el Unión Suriyaiza, son 5. Y ahora mismo ese quinto por abajo lo ocupa el Santa Úrsula con 33 puntos, 34 tiene el San Bartolomé, y no tiene un calendario excesivamente complicado, pero sí que es cierto que necesita sumar, Guille, no se puede dejar ir, porque no sabemos cómo va a ser esas últimas jornadas y necesita conseguir en campos complicados. El San Bartolomé ha demostrado que puede ganar en cualquier sitio y que es difícil ganarle, pero se ha vuelto a complicar la situación con el descenso de la Unión Suriyaiza. Bueno, pues hemos hablado de un Unión Suriyaiza que virtualmente está descendido, de una Unión Deportiva Lanzarote que va a llegar a duras penas al playoff porque lo tiene complicado, con un San Bartolomé que está en una situación relativamente tranquila y que ahora con el descenso del Yaiza está solo un punto por encima del descenso, con lo cual, tanto en segunda ref como en tercera, muy malas temporadas o malos años los que están haciendo los equipos lanzaroteños. Y si bajamos a la Juvenil División de Honor, Robert, pues nos encontramos en una situación similar. Muy mala temporada porque la Orientación Marítima, después de más de una década, ya prácticamente también dice adiós. Es verdad que no matemáticamente, podría salvarse,
pero sería complicado pensar que una victoria de la Codetti la semana que viene en casa le dejaría fuera de la categoría. Le ha tocado mal el calendario. Ha reaccionado. Perdió 5-1 contra el Tenerife, no lo hemos comentado. Perdió 5-1 contra el Tenerife y era el momento más complicado para medirte a los dos filiales. Ahora recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad que el conjunto de Basilio Coco lo ha tenido en chino-filipino toda la temporada y justo cuando reacciona le tocan los peores rivales. La verdad que no ha tenido suerte en cuanto al calendario. Sería un milagro a partir de ahora, un milagro, vamos, increíble, que el Orientación Marítima salvase la categoría. Tendría que ganar la Unión Deportiva Las Palmas y que la Codetti perdiese en casa, jugándose la vida, como se la está jugando. Yo creo que es un partido con el Juventud Laguna, me parece que es, porque tiene los dos, Juventud Laguna y Longuera Toscal, siempre me los confundo. Pero la realidad es que una victoria en esos 3 partidos de la Codetti dejaría a la Orientación Marítima fuera. Juventud Laguna. Juventud Laguna en casa. Sí. Un Juventud Laguna que va a media tabla sin problemas clasificatorios y que no está haciendo su mejor tramo de temporada. Con lo cual parece que la Codetti puede sacar ese partido y certificar el descenso del conjunto de la Estile. Todo indica que esta semana podría descender ya matemáticamente. Ahora mismo hay 4 puntos de desventaja con el Codetti. Porque yo no le doy muchas opciones, por no decir ninguna, de ganar en casa, que le permitiría seguir vivo. A Las Palmas, que gane el Marítimo Las Palmas. Que gane el Marítimo Las Palmas, no le doy ninguna opción. Ninguna. Ojalá que sí, ojalá se dé, por eso hablamos de milagro. Ya de hecho el Tenerife, que tiene bastantes peores números que el filial amarillo, le endosó 5, lo normal es que se pierda ese partido además holgadamente, salvo, sorpresa mayúscula. Pero incluso ganando Las Palmas lo tenía muy complicado, pues solo quedan 3 partidos en juego. Con una victoria de la Codetti, el Marítimo desciende. Sí, si gana la Codetti este próximo fin de semana, además, como bien comenta Robert, juega contra el Juventud Laguna, que es un equipo que está dominando la tabla, que ya ni para arriba ni para abajo, con lo cual estarán, entiendo que medio relajados. De hecho, si te fijas, la situación del Juventud Laguna, en los últimos 5 partidos ha perdido 4, no sé si estará relajado, estará haciendo cambios, probaturas para el año que viene, subiendo a cadetes, no lo sé, pero lo cierto es que Juventud Laguna no está bien, el Codetti se juega la vida en casa, y Las Palmas juega contra el Marítimo juega contra Las Palmas, con lo cual la probabilidad es menor del 1%. Y todavía le queda por el medio el Doramas, que tiene mejor calendario que ninguno. Sí, también. Que se supone que va a ganar partidos. El Doramas, que incluso con toda esta hipótesis prácticamente inverosímil que nos hemos inventado, también el Doramas tendría que pinchar y es poco probable. Así que ya prácticamente descendido de la Orientación Marítima. En esta misma categoría, Robert cayó derrotado el Unión Suriaiza, pero bueno, con el año solventado, el equipo de Ezequiel Betes cayó 4-1. Sí, no está siendo una buena fase de la competición, estuvo tocando incluso puestos de Copa del Rey y la verdad que la temporada ha sido sensacional. Supongo que también entrará un poco lo mismo que hablábamos del Juventud Laguna, ¿no? Que lleva una racha muy mala, pues también es la del Unión Suriaiza. Una vez que ha certificado la permanencia, pues también se habrán dejado ir los chicos. Bueno, pues de estas malas noticias, porque la verdad que el panorama futbolístico nos ha dejado todo malas noticias, nos vamos a una alegría. En este caso, una alegría especialmente para el Inter de Playa Honda, Robert, en esa primera regional que se impuso este pasado fin de semana remontada, incluida el Sporting Tías, que era duelo primero contra segundo, prácticamente se finiquita la liga aquí, es verdad que no matemáticamente, pero bueno, el Inter de Playa Honda, después de este triunfo, con doblete de Vilches, con remontada, ya se proclama campeón de la primera regional y ya entiendo que, perfilándose también, ahora hablamos del playoff, Robert, pero 2-1, entiendo que el equipo de Tabo García ya pensando en el playoff. Sí, le falta un punto. Espectacular, ¿eh? Con un punto en 3 partidos que le quedan, sería ya matemáticamente campeón. La temporada es para marcar, Guille. Yo, de verdad, ni yo ni creo que ellos pensasen en ningún momento dar este nivel numérico. Son 71 puntos. Bueno, es que estamos hablando, el otro día me lo decía una persona del mundo del fútbol, no lo he podido contrastar y también es difícil encontrar un histórico, ¿no?, de la Liga Regional, que sabemos que no está bien documentada, pero me decían que si ganaba este pasado fin de semana ya, con los números que tiene, son los mejores de la historia. Y por lo menos que yo recuerde, en los 12 años que llevo en Lanzarote, creo que ningún equipo llegó a 71 puntos. No, también es cierto que es una categoría que muchas veces ha tenido 11 participantes, ahora tiene 15. Es verdad, es difícil. Entonces hacer es difícil, pero incluso proporcionalmente si no es el mejor, es de lo mejor. Sí, siempre hay un equipo que marca las diferencias, o 2 como mucho, que hacen unos números tremendos en esta categoría, que parecen los claros favoritos, independientemente de que después el playoff es como es. Le saca 20 puntos al tercero. Sí, que es una cosa de locos. 20 puntos. Pero fíjate en los registros, anotadores, fíjate en todo. Tenía el máximo goleador de la competición 87 goles a favor. Claro, es que creo que Vilches lleva 32 goles. Pues es que son unos números brutales. Ahí estamos viendo al artífice
de este proyecto, como es Tabo García, con la confianza de todo el club. Lo comentábamos hace un par de semanas en Marcador, lo teníamos aquí y hablaba de que el proyecto era muy sólido y que era muy fácil trabajar allí, y lo está demostrando. Y además ganarle al Tías, remontarle al Tías, que para mí el Sporting Tías es sin duda la mejor plantilla. Ahora ya lo dudo, porque con estos registros es complicado, pero sí que es cierto. Sí, vamos a decir que por nombres, seguramente el Sporting Tías será el mejor equipo. Estamos hablando de David Machín, estamos hablando de Juanca, estamos hablando de David, estamos hablando de Aridane, tercera división, de Jaime Lián. Por nombres vamos a decir, o por caché de futbolistas, pero es que el Inter de Playa Onda es que está haciendo unos números. Vilches, 32 goles. Sí. Es una cosa, ya te digo, que a mí esos números me impresionan. Independientemente de que la temporada pueda ser buena, la han convertido en excepcional y muchísima dificultad. Además, ganarle un plantillón y un equipazo como es, bien dirigido además y bien gestionado por José Manuel Morán también, como es el Sporting Tías. Vamos a ver qué pasa en ese playoff, que se parece muy atractivo, porque los dos enfrentamientos han sido muy igualados. Cuidado, ¿eh? No, y es verdad que con todo esto, lo justo y lo injusto de esta primera regional, es que incluso haciendo esta temporada del Inter de Playa Onda, como no te permite ascender de forma directa, al final te vas a jugar de tú a tú, pues por ejemplo, y ahora enlazamos con el playoff, Robert, pues por ejemplo el Tite, que se mete ahora ya cuarto, al final te lo vas a jugar a 180 minutos después de tener exactamente ahora mismo 20 puntos más que el Tite, pero luego son 2 partidos. Sí, luego te la juegas. O sea, da igual esa diferencia que hayas conseguido. Bueno, ahora mismo está el Tite ocupando esa cuarta plaza, tiene opciones el Orientación Marítima y tiene opciones el Valterra. Sí, vamos a decir los números, Robert, también para que la gente lo sitúe. Inter de Playa Onda ya prácticamente campeón, 71 puntos, 62 tiene el Sporting Tías, es verdad que tiene un partido más el Inter de Playa Onda, pero bueno, una diferencia de 9 puntos. Y luego, tercero, cuarto y quinto, Lanzarote B, Tite y Marítima, los 3 con 52 puntos. Y un punto menos después de su victoria, el Valterra. Con lo cual, 4 equipos para 2 plazas. Peor calendario, Club Deportivo Tite, que además tiene que descansar, solo puede sumar 6 puntos más. Es verdad, el Tite tiene un partido más que todos. Mejor calendario, Valterra. Ajá, que está a un punto ahora mismo de meterse. Y enfrentamiento directo, Unión Deportiva Lanzarote B, Orientación Marítima, Pepe Corujo, Carmelo Hernández, que se pueden jugar incluso en la posición de playoff, que queda creo que en dos semanas. Ojo a la resolución del tercer y cuarto puesto, o tercer y cuarta plaza, en este playoff de la regional, porque va a ser muy interesante. Creo que es de lo más atractivo que nos queda, independientemente de esos playoffs, que siempre llaman muchísimo la atención. Esta liga regional, con esos 4 está muy bonita, ¿eh? 4 equipos para 2 puestos. O sea, con comentas cruce que directo. el Valterra es el que tiene el calendario. Para mí creo que, cuidado, que estas cosas son... Sí, bueno, sobre el competición papel. Se ha demostrado a lo largo de toda la temporada que es súper igualada. Sobre el papel. Pues yo creo que sobre el papel el Valterra tiene el mejor calendario y el Tite el peor, porque además tiene un partido de descansar. Una cosa buena, Robert, ya para rizar el rizo y para intentar escudriñar un poco más, una circunstancia favorable para el Tite es que el Sporting Tías cayese contra el Inter de Playa Onda, con lo cual ya no se va a jugar la Liga, con lo cual entiendo que ese próximo partido, ese próximo enfrentamiento porque es si hubiese menos ganado duro, al Inter de Playa Onda, necesitaba ganar al Tite, que aún así un Sporting Tías a medio gas o con algún cambio es mejor que la gran mayoría de plantillas. Bueno, pues así queda la Liga Regional, Robert, seguimos avanzando porque nos vamos a sacar sin tiempo. Hablamos, si te parece, de balonmano, hablamos de ese derbi entre el Cicar, entre el San José Obrero llenazo y el Fonzamas, victoria, y además no pude seguir el partido, estaba en este caso en Feaga, en Fuerteventura, no sé si lo pudiste ver, Robert. Un poquito, oye, vaya resultado, Pero es que ya desde el principio marcó mucho la diferencia el conjunto del Cicar. Yo revisaba los números, ha sido el derbi entre ellos más desigual en las últimas temporadas. Sí, pues siempre acaba... Bueno, el último intento fue de la temporada pasada fue 23-23. Sí. El de San Bartolomé, no recuerdo el resultado, pero fue bastante ajustado, es verdad que lo se lo llevó el Zonzamas. Y 28-20, ¿no? Creo que más 8 para el Cicar. Más 8 para el Cicar, que además era el más necesitado de los dos, necesitaba sumar esa victoria para seguir segundo, lo ha conseguido. Revisaba yo también el calendario de las de David Betancor, lo que le queda en estas jornadas. Tiene una salida muy complicada contra Bolaños, pero el resto son partidos que puede llegar. Ahora tiene el derbi, contra Puerto del Carmen, siempre es complicado, pero sobre el papel, como hemos hablado otras veces, tiene un calendario en el que se puede llegar a mantener en la segunda plaza. Y ojo, que serían un doble ascenso, porque yo creo que independientemente de la derrota, esos 5 puntos de ventaja que tiene el equipo de este hombre que estamos viendo, Juan Rivera, la verdad que creo que le va a dar para ser primero.
incluso, yo creo que solo le queda visitar al último clasificado, el Costa de Almería. El resto de los 4 partidos los juega en la isla de Lanzarote, con lo cual tiene mucha ventaja, 5 en la clasificación, más 4 partidos en casa, bueno, en Lanzarote, porque uno es contra Puerto del Carmen en Tías. Bueno, vamos a ver, pero la realidad es que es una victoria que ha ayudado muchísimo, ha despejado el terreno para el CICAR, que le queda un partido muy complicado dentro de 2 semanas contra Bolaños, pero que tiene muchas papeletas también de conseguir el ascenso directo. Bueno, pues Zonzamas y CICAR, que podrían cerrar una temporada histórica con un doble ascenso a la máxima competición nacional, a la primera división, que se dice pronto, 2 equipos lanzaroteños, la verdad que se cuenta y no se cree. Robert, en esta misma liga, el Puerto del Carmen, pues que sigue un poco su... Le queda un punto para salvar la categoría, Guille, empató fuera ante un buen equipo como es el Mislata. ¿No? Sí, es un buen punto, fue ganando, se le hizo largo el partido y no fue capaz de cerrarlo en la segunda mitad, una muy buena primera mitad y una regular segunda parte, que permitió sumar ese punto, que le queda uno, si no he hecho mal los cálculos, para conservar la categoría, que era ni más ni menos que el objetivo del club esta temporada. Y hablando de temporadas no tan buenas, lanzamos con los chicos, con el San José Obrero masculino, Robert. Fue hace 2 semanas el partido. Que ya prácticamente, bueno, ya lo comentamos la semana pasada, dice adiós a esta categoría de plata. Sí, esta semana no disputó su partido, lo había adelantado hace un par de semanas en ese parón de la Liga de la División de Honor Plata contra el Energy, y los resultados tampoco se le han dado bien, entonces lo tiene imposible también, independientemente de que no haya sumado sus números normales. Los rivales ya están en unas distancias que ya va a ser muy difícil recortar, con lo cual certificará de nuevo, tras una temporada de presencia en plata, como hace ya unas cuantas temporadas con Jordi Lluelles, vuelve a descender el conjunto del balonmano Lanzarote. El que compitió también este fin de semana, Robert, el... Pues se va lento, ¿no? donde 6 equipos se batieron el cobre, entre ellos 2 lanzaroteños. Ahí estamos viendo los de azul y amarillo. El Chinijos de Costa Teguise, también estuvo el San José Obrero. San José Obrero acabó tercero, Robert, y el Chinijos, campeón de Canarias, además, en la final que ganó por 20. Por 20. Vamos, los mejores números que se podían dar se dieron. La verdad que una superioridad total y absoluta desde el primer enfrentamiento. Teníamos a su entrenador y máximo responsable del club la semana pasada, aquí, Gonzalo Pérez, en marcador, y se le notaba ilusionado, pero claro, decía que después los partidos hay que jugarlos, que San José tenía buen equipo, que Galda tenía buen equipo, que Uriel tenía buen equipo. Pues es que ganas de 20 partidos, más 20 en una final del Campeonato de Canarias. Sí, sí. Ahora se van a plantar con opciones. Vamos a ver con qué rivales se encuentra en el Campeonato de España. Sí, sí. Ahora, aparte del triunfo a nivel autonómico, que además de Chinijos tiene una historia relativamente corta. Es 11 años. Que se fundó hace una década, iba a comentar, y estamos hablando que, oye, te convierte en campeón de Canarias ante un San José Obrero que históricamente es muy, muy potente, y bueno, equipos como Galdar también, que compitieron en esta fase final. Bueno, campeón de Canarias, infantil y billete para el Campeonato de España. Veremos a ver quién le toca en el cuadro, Robert. Y para cerrar este repaso deportivo, también destacar que en el mundo, vamos a decir, del deporte base, de la pelota pequeña, el San José Obrero, repito, que tiene un largo historial en trabajo de base. En juvenil se proclama campeón de Canarias y también irá al Campeonato de España. Robert, pues con estas imágenes, estas bonitas imágenes de los chicos del Chinijos, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El jueves nos vemos en Marcador, 9:30 de la noche en Lanzarote Televisión. A los oyentes de Radio Marca les despido, pero mañana a partir de la 1 les espero en el dial en la 104.5 y el lunes que viene aquí en Lanzarote Televisión en directo a Marca.